Muy buenas noches tengan todos, Dios les bendiga. Bueno, buenas noches a los que nos están viendo de noche y buenos días a los que nos están viendo de día. Sí, porque ahora mismo en China es otro horario y en California es otro horario también y en España también. Bueno, bienvenidos sean todos a este culto, a esta celebración maravillosa de Iglesia Bíblica de la Gracia. Es nuestra reunión entre semana. Aquí hay un público bonito que ha venido a exponerse al consejo de Dios. Vamos a tener un tiempecito también de adoración y vamos a estar compartiendo el consejo de Dios. ¿Qué te parece este momento, Onésimo, de edificación para los amados de Dios en tiempo de incertidumbre, en el tiempo que estamos viviendo? Creo que es una oportunidad muy importante para nosotros. Es como tener un tiempo de recargar las baterías, de renovar el pensamiento, de reenfocar la dirección, de afianzarnos en lo verdadero, porque hay un ataque sistemático a la fe y a veces es un ataque no consciente porque no viene directamente a apelar a uno de los principios de la doctrina, pero en este sistema de maldad, mientras más despiertos estamos a lo verdadero, mejor. Y este es el lugar donde somos despertados de forma más significativa a la realidad de nuestro Dios y a los principios del Evangelio. Creo que es una oportunidad maravillosa estar junto con los amados de Dios. Pastor Alan. Muy de acuerdo con el pastor Onésimo. Entiendo que es muy necesario y que, como bien hemos expresado en otras ocasiones, el culto entre semanas como que es un tiempo también para medir uno mismo, medirse la fe y medir también el crecimiento que uno ha venido teniendo. Creo que además de este culto entre semanas deberíamos tener otros encuentros antes de llegar al domingo, porque se hace muy largo, de domingo a domingo. Entonces, cuando el pueblo de Dios se reúne entre semanas, generalmente como que las verdades quedan más frescas y uno tiene esa oportunidad de llegar al domingo con menos rezagado y vamos a decir más fortalecido y con un deseo mayor todavía de adorar a Dios. En medio de la persecución, la iglesia se reunía todos los días. Y cuando había paz en Jerusalén, la iglesia se reunía todos los días. Y se reunían en las casas, en los hogares. Y eran personas laboriosas y muy trabajadoras y que aportaban y ayudaban. Es decir, que nosotros tenemos que tener conciencia de esto. Claro, no es un rigor, no es una ley, pero sí el sentido común debe de llevarnos a la prudencia bíblica, no a la prudencia que nosotros entendamos en el momento, sino a la prudencia de Dios. Y la prudencia de Dios usualmente puede ser o puede parecer un poquito de temeridad, ¿verdad? Bueno, vamos a orar y luego William y Paola, que forman parte del Ministerio de Adoración, van a interpretar una bella melodía musical y todos los que están aquí presentes, ¿verdad?, van a cantar. Vamos a escucharlo con un aplauso a ustedes que están aquí. Miren esa multitud de los que están presentes, de los que no están presentes y de los ángeles que están aquí, porque dice la palabra de Dios que cuando la iglesia se reúne, ciertamente los ángeles aprenden. ¿Y qué pueden aprender de nosotros? Sí, pueden aprender mucho. La gracia, el corazón, la devoción al Señor y nuestra experiencia como pecadores que ellos no han vivido porque han sido confirmados en santidad. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y honra a ti porque tú la mereces. Ven y ministranos en esta celebración, en este tiempo de devoción a ti. Ven y fortalece nuestro hombre interior. Ven y fortalece nuestra fe. Pero de igual forma visita los hogares, visita a las personas que están pasando por providencia. De manera especial pedimos por Jennifer. Visítala a ella en su alma, en su mente, en su corazón. Visita a Martín, que está viendo este culto, y ministrale en su alma y en su mente. Visita a nuestro querido diácono Olivero. También restaura este proceso que está teniendo normal. Y a nuestro querido diácono Héctor, también visítalo en tu misericordia. A nuestro querido diácono José, a ti lo encomendamos, a tu pueblo, a los envejecientes, nuestra Vianela,
así a otras mujeres, a Nelsa y otras tantas que quisieran estar, pero tienen una condición particular. Ministrale, Señor. Y así a tantas personas, no solamente de la comunidad de la gracia, de Iglesia Bíblica de la Gracia, tantas personas en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en España, en México, en cualquier lugar donde pudieran estar viendo esta audición, Señor. Ministra con poder. Háblanos a través de tu consejo y eleva nuestras almas a través de la adoración. Por Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar a William y a Paola con esta bella melodía musical. La creación, toda la tierra proclama que tú eres Señor. Tu amor y tu justicia hablan de tu santidad. Mi corazón se estremece ante tu majestad. Soy, me amas igual. Te acuerdas de mí, no me dejarás. Dios es grande, mas no desprecia un corazón contrito. Mira bien porque Él está contigo. De ti no se apartará, no se apartará. En las estrellas contemplo tu misericordia. Me pusiste nombre, soy tu hijo, redimido por amor, por tu gran amor. Te acuerdas de mí, no me dejarás. Dios es grande, mas no desprecia un corazón contrito. Mira bien porque Él está contigo. De ti no se apartará, no se apartará. En las estrellas contemplo tu misericordia. Me pusiste nombre, soy tu hijo, redimido por amor, por tu gran amor.
Bueno, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hace un par de semanas comenzamos una serie titulada Guarda tu mente, una serie dirigida a adolescentes y a preadolescentes. Esto a razón de el año escolar, el 2020-2021. Entendimos oportuno el tratar este tema por el hecho de que en medio de esta providencia que está viviendo la humanidad, el ataque ha sido y está siendo y será a la mente. El ser humano es un ser ciertamente bipartito. Algunos hablan de tripartito. Bien, eso no es un tema necesariamente de discusión en su sentido dramático, ¿no?, de demarcación. Pero sí puede tener implicaciones la postura que se asuma con relación a creer que el individuo, el hombre, es un ser tripartito. Porque hay una noción evangélica que dice, bueno, es tripartito porque cuando se convierte, entonces Dios crea el espíritu. Y eso no es así. Hay una idea ahí platónica, como si el alma fuera prisionera del cuerpo. Cuando nos referimos al hecho de que el hombre es un ser bipartito, es decir, de cuerpo y alma, tiene una parte espiritual y una parte física. En Tesalonicenses, Pablo habla de vuestro espíritu, alma, ser. Entonces, ¿cuántas partes es que tiene? Ser, alma, espíritu. ¿Cuántas? Mente. ¿Cuántas que tiene? Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado cómo estudiamos la antropología, es decir, la composición humana del hombre, del individuo. Lo que sí encontramos es en las Escrituras que se usa, digámoslo así, alma y cuerpo para referirse a lo mismo. Mi alma está triste o mi espíritu está triste. Se refiere a esa parte espiritual. Ahora, dentro de esa parte espiritual se habla de corazón, no se está hablando del corazón físico. Cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero usted puede pensar que es la voluntad. Guarda tu voluntad, guarda tu mente. Que Dios ilumine nuestros pensamientos también tiene que ver con el aspecto cognitivo. Esa palabra es una palabra nueva. La palabra cognitiva entra dentro del vocablo o del vocabulario de la psicología. Porque hay una antítesis, es decir, hay una psicología que es conductual, hay otra que es cognitiva, que trata básicamente de lo que son los procesos mentales. Entonces, en ese sentido, de alguna forma, las Escrituras trabajan con esos procesos mentales. Bueno, pero los jóvenes pueden entender muy bien cuando se le dice, sobre toda cosa guardada, cuida tu mente. Porque, de alguna manera, los libros seculares hablan de la mente. Llena tu cabeza de Dios, llena tu mente de Dios. Filipenses capítulo 4, cuando dice, en esto pensad, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Este capítulo 6, y específicamente del versículo 10 en adelante, la tendencia mística de la fe evangélica lo ha espiritualizado, pero no tiene asidero la espiritualización en el sentido del uso de la reprensión,
el asunto cabaloso, por así decirlo, de la lucha contra Satanás. Cuando se habla de huestes espirituales de maldad, hay que reprender, hay que ir barrio por barrio, casa por casa, reprendiendo al diablo. Entonces se pierde el sentido original que le dio el apóstol Pablo. Por ejemplo, esta semana me invita a la Iglesia de Dios a un panel con 2 educadores y un pastor que también es educador. Entonces, bueno, vamos a hablar de la ideología de género. Entonces vamos a hablar de la ideología de género. Es una ideología, es una idea. ¿Y a dónde va la idea? A la mente. Entonces, ¿quién fraguó, quién planificó la ideología de género? Satanás. Entonces Satanás tuvo que usar palabras, oración, todo lo que compone una oración, sujeto, predicado, el aspecto temático, la intencionalidad, el aspecto sistemático, la pedagogía para poder llegar. Es decir, todos esos elementos de la gramática, todos esos elementos son usados por Satanás porque va a dirigirse a la parte pensante. Es decir, que no va a llegar nada a la voluntad si primero no se procesa a través del entendimiento. De ahí la parábola del sembrador. ¿Cuál fue la semilla que dio fruto? Aquella que cayó en buena tierra. Que cayó en buena tierra. Y dio fruto. Pero Pero cuando el Señor le explica, dice que esa buena tierra es el corazón y que entendiendo. que oye, Exacto. entiende. Y entonces el resultado es el fruto. Exactamente. Pero el si- entendimiento va primero, precede el entendimiento. Claro, pero se parte de que ese entendimiento se encarnó. Correcto. En otras palabras, encontró raíz. Sin embargo, alguien escuchó y entendió, pero no tenía raíz. Los afanes de la vida y todas esas cosas hicieron que no diera fruto. Pero hubo otra que vino el enemigo Y robó lo que fue sembrado. y arrebató. ¿Y cómo arrebató? ¿De forma mística? No. También tuvo que usar el mismo recurso Así que es. se usó para que se metiera en la mente, por así decirlo. Claro. Para que se hiciera entendible. Es decir, a través de la persuasión del error. El error persuadiendo para sacar eso que se sembró a través del entendimiento. Entonces, al estudiar la armadura del creyente, tenemos que partir de ese principio, que estamos hablando de asuntos que tienen que ver con la voluntad, con decisiones, con determinación humana, porque estamos hablando de cinto de la verdad, estamos hablando de coraza de la justicia, estamos hablando del evangelio de la paz, evangelio, estamos hablando del escudo, pero no cualquier escudo, la fe que tiene promesa, y estamos hablando de la espada del Espíritu, estamos hablando del yelmo de la salvación, el concepto de la salvación. Entonces, ¿cómo todo eso puede venir a la mente humana? Y la mente humana está preparada, en este caso la mente del creyente, para poder hacer frente a Satanás. Pastor. Interesante también, Pastor Bayonet, es que Pablo ha estado trabajando con sus destinatarios, nosotros en este caso también, y desde el capítulo 1 él viene orando para que nuestro entendimiento sea fortalecido en toda revelación y conocimiento para que seamos capaces de comprender. Luego añade entonces en el capítulo 4 que hay un sistema de entrenamiento en la iglesia. Dios ha colocado líderes, hombres, dones para entrenarnos, y él añade ahí para que no seamos niños fluctuantes, movidos por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar utilizan las artimañas del error. Y ya en otros pasajes Pablo nos ha enseñado que Satanás es un argumentador exquisito, porque él es el acusador, y alguien que acusa necesita una mente muy hábil para elaborar los argumentos, para atacar en el punto más débil y para lograr su objetivo. Pero también aquí nos dice que es un estratega. Por lo tanto, no estamos hablando solo de una influencia, estamos hablando de una mente que está persiguiendo un propósito, y aquí también él lo describe, y es hacernos fluctuar de nuestra fe. El propósito de la armadura es que permanezcamos firmes sin fluctuar, pero Satanás va a buscar ocasión para hacernos caer. Y es interesante que el primer elemento de la armadura que él menciona, si yo lo hubiese escrito, hubiese puesto otro elemento de la armadura que para mí fuera más relevante y fuera más visible. Pero Pablo entiende que el cinto de la verdad es esencial para el resto de la armadura, como que irradia toda la armadura. Sin este,
No hay forma de sostener la armadura completa. Y él apela al cinturón y lo identifica con la verdad. Y esta verdad tiene que ver con los principios y las doctrinas que afectan nuestra forma de pensar, pero también que afectan nuestra forma de decidir. Por lo que es muy importante en el pasaje ver la trascendencia de este primer elemento de la armadura de Dios, que es el cinto de la verdad. Pastor Alan. Sí, muy importante esto del cinto de la verdad. Ya hemos dicho anteriormente que, citando las Escrituras, nosotros sabemos que somos lo que hacemos, pero hacemos conforme a cómo pensamos. Así es. Entonces la misma palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuán importante es nosotros saber a qué cosas nos estamos exponiendo? ¿Por qué? Porque de ahí vamos formando nuestro carácter, nuestra personalidad. Desde que somos niños se va formando conforme a lo que vamos aprendiendo. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Por ejemplo, y bien sabemos, y leyendo el libro La nobleza de Dios, el libro del pastor Willy Bayonet, acerca de cómo una persona, por ejemplo, un demente, no puede ser, vamos a decir, juzgado y sentenciado por algo que cometa. ¿Por qué? Porque no tiene razonamiento. O sea, hay cosas que un loco comete que tú dices, bueno, pero ¿cómo tú vas a meter preso a un loco? Y en el caso de una persona, de un niño, va aprendiendo, va adquiriendo conocimiento, va formando su personalidad, pero ¿qué es lo que a qué se está exponiendo y qué es lo que va aprendiendo? Entonces, Satanás sabe mucho de eso, es muy, muy inteligente, muy sabio, y como bien usted dice, él lo que está procurando que la información que nos llegue a nosotros sea distorsionada, porque él actúa de manera muy sutil. Es muy fácil nosotros poder diferenciar entre una aberración en cuanto a la verdad y una mentira y una verdad. Pero cuando a ti te agarran una verdad, te la disfrazan, te la pasan como que es verdad, como lo que estamos viendo ahora mismo con relación a las elecciones en los Estados Unidos. Claro. Y este pastor que se levanta con tremenda barbaridad, hablando acerca, o sea, queriendo poner en un mismo lugar a los dos candidatos, uno vamos a decir, por su personalidad, y el otro por todo un andamiaje que tiene con todo el partido con relación a este sistema que quieren implementar, que incluye, lo que usted bien menciona, Pastor Onésimo, la ideología de género. Entonces uno dice, pero estamos hablando de el cinto de la verdad. Estamos hablando de conceptos, como bien usted dice, de ideas. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque como ya hemos dicho, esto es lo que me va a hacer a mí actuar de una manera o de otra. Es lo que yo aprendo, es lo que yo conozco, es lo que yo sé. Yo no actúo por instinto, yo actúo por lo que yo conozco. Entonces, ¿qué hace Dios? Como Dios es el más sabio, estableció la verdad, nos deja su verdad, aprendan la verdad, conozcan la verdad, fórmense con la verdad, transformen su mente, renuévenla conforme a la verdad. ¿Y Satanás qué hace? Distorsiona la verdad, y el hombre entonces muchas veces abraza la verdad distorsionada, y esto lo lleva entonces al infierno, lo lleva entonces a la destrucción. Entonces, la esclavitud. Cae en un estado de esclavitud porque la mentira esclaviza. Y el enemigo es muy astuto en la forma como hace su apología y cómo inclina su balanza. Porque cuando hablas del proceso de escogencia de un gobernante en los Estados Unidos, se pudiera pensar que nosotros estamos apoyando las cualidades negativas del que es pro vida. No, de hecho, esa nación está bajo juicio. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que está bajo juicio. Esa nación la gobernó la ha gobernado y le está gobernando un muchacho, un niño, con todo el respeto que se merece el presidente, porque es un gobernante, pero es un niño. Nada más hay que verlo hablando, es un muchacho, ¿verdad? Claro está, tiene todo un equipo, ha logrado muchísimas cosas, pero es un juicio para esa nación. La escogencia ahora, el proceso, demuestra que es un juicio. ¿Cómo así? Bueno, tú tienes, por ejemplo, Nueva York. Ya Nueva York está perdido, porque Nueva York es pro gay, pro aborto. California, ya no hay que buscar nada allí. Ahora, tú tienes Texas. Texas hay cierta influencia cristiana. Ahora, ¿votaron los de Texas realmente
por el asunto ético presentado por el presidente de los Estados Unidos? No necesariamente. Además, Texas está dividido, casi ganan los demócratas. En Texas estamos hablando que ese 50% cree realmente en el valor de la vida. No necesariamente. Puede ser que muchos votaron. ¿Por qué razón? Porque es conveniente, por el asunto económico, por el asunto de la política migratoria. Pero tú tienes a la Florida, también por poco pierde. Estamos hablando de que si esos estados fueran significativamente influenciados por la fe cristiana, el 80 o el 90% debe votar por él. Pero no, estamos hablando entonces que una nación atea, una nación donde había una influencia cristiana poderosa, el diablo la dominó, donde ha tomado, porque el origen está en la mente que ha tomado Satanás. ¿Y cuál es mente? La mente de los pastores. Dice que la mente favorita de Satanás son la mente brillante. Esa mente intelectual tiene un hombre de influencia, Piper. Sin embargo, es un pro-suicidio. Tiene a otro en California, MacArthur, pro-suicidio. Y dirán, ¿cómo que pro-suicidio? Pero claro, son personas que han vindicado a suicidas. Y ellos le ponen el calificativo. Sí, son suicidas de verdad, pero suicida cristiano. ¿Qué usted puede esperar? Eso es lo peor, ¿verdad? Lo peor es que sus argumentos se basan en supuestos principios bíblicos que favorecen ese tipo de pecados y conductas y que lo justifican por el hecho de que uno en la tentación de Jesucristo, en los argumentos de Satanás, cuando él lo llevó de un punto a otro, entonces Satanás tomó un principio bíblico distorsionado, claro, para hacer que Cristo se sometiera a su voluntad. Y Cristo descubrió el engaño. Cristo le dijo, sí, es verdad que eso está escrito, pero tú no lo estás diciendo como está escrito. Y en ese sentido, allí el cinto de la verdad nos va a favorecer con una de las herramientas que más se ha embotado en el proceso de la historia de la iglesia, que es el discernimiento. Por eso es que cuando escuchamos personas como Piper decir diabluras como esta y hacer comparaciones que son tan inverosímiles a la mente que está iluminada por el Evangelio, la gente aplaude. Claro. En vez de asombrarse, la gente dice, wow, qué genial está eso. Yo nunca lo había visto desde esa perspectiva, pero es que como tengo la mente embotada, creí ver oro donde no había. Y entonces compro el caramelo y soy engañado. Pero hubo una justificación en mi corazón. Es decir, yo creí que lo que él dijo es exactamente lo que Dios dijo. Y eso fue lo que pasó en el principio. Cuando Satanás engañó a Eva, la llevó al terreno primero de lo que Dios dijo, con que Dios os ha dicho. Pero desde ese terreno la movió a lo que él quería que Eva escuchara. Y entonces la llevó a un terreno en el que ella no estaba segura si lo que Dios dijo fue eso o fue otra cosa. Y en ese terreno, como dice Calvino, es que Satanás y los herejes tienen su mayor influencia, claro, porque es neutro. No estoy ni de un lado ni del otro. Estoy libre para yo escoger lo que yo entienda más sabio. Y en esa libertad, entonces, caemos en la esclavitud de nuestra propia opinión. Sin lugar a duda, hay una situación escalofriante en la humanidad. Un papa, ¿verdad? Un papa que de repente emancipa la conciencia de una manera muy perversa. Eso viene desde hace tiempo, porque el Papa llama a los homosexuales y le dice, miren, lo que yo dije, eso no fue para ustedes. Es decir, que tiene dos posturas, porque los homosexuales de Roma lo llamaron a él y se quejaron con él por eso. Dijeron, no, yo estoy con usted. Y ahora, al parecer, dice ahora el Vaticano, que fue que lo malinterpretaron. Está él aprobando ya el matrimonio civil entre un hombre y un hombre. Entonces, estamos hablando de que la realidad del mundo es una realidad tétrica y lo lógico es que haya persecución. Sulton fue un misionero, o es un misionero norteamericano que estaba en Nueva Guinea y lo persiguieron por su fe y le invitaron a Minnesota o en Minneapolis, no recuerdo el lugar. Y él, pues, presentó un texto. Todo el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Y le preguntaron entonces, en el tiempo de preguntas y respuestas, venga acá, ¿y por qué en los Estados Unidos no hay persecución? Él sabía. Y dijo, no sé.
Pero el señor Piper estaba allí porque volvieron y le insistieron. Y él dijo, puede ser porque estemos rehuyendo la persecución. Inmediatamente Piper agarra el micrófono y dice, no es así, Sutton, no. Es porque tenemos una herencia cristiana. No, señor Piper, no. Es porque los pastores están rehuyendo la persecución. ¿Cuándo fue la última vez que metieron preso a un pastor en los Estados Unidos? No, porque ellos tienen que cuidar la forma y tienen un evangelio tipo mantequilla, resbaloso. Entonces la persecución va a venir como quiera va a venir, pero los púlpitos están rehuyendo la persecución y las faldas le levantaron a Piper. Bueno, pero volviendo al punto de la forma como trabaja el enemigo, con ideas, con pensamientos, tomando la mente brillante. Ahora aquí tenemos una comunidad. ¿Cómo nosotros cuidamos la mente de nuestra gente? Porque al pastor Onésimo Dios no le va a pedir cuenta por la iglesia en Minneapolis o en Michigan. De paso, Michigan debió de llenarse de votos republicanos, porque a Michigan se le llama la Nueva Jerusalén de tantas iglesias evangélicas. Cuando yo visité Michigan, eso fue lo que más me asombró. En cada esquina una iglesia, y grande, pero muerta. Es decir, que hasta allí, al parecer, perdió el candidato que se supone representa el matrimonio entre un hombre y una mujer y representa el valor a la vida. Es decir, que el panorama no es fácil. Pero retomando la idea, sí, donde estábamos, ¿verdad? El trabajo nuestro como pastores tiene que ser entrenar a los creyentes en el arte de llenarse de la verdad y trabajar a la luz de los principios del Evangelio. De hecho, interesante es que este aspecto del cinturón de la verdad no se ve. Es decir, la armadura, cuando está completamente colocada, no te permite ver el cinturón, pero hay una forma de saber que está ahí. Y es por la consistencia de la armadura. Claro. Porque tiene que ver con el corazón. Dice el David que ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién estará en la presencia de Dios? El limpio de manos y el puro de corazón, en que habla verdad en su corazón, en lo íntimo, y que no ha puesto su mano a engaño y anda en justicia. Es decir, hay un aspecto aquí de la verdad que hemos ido viendo en el proceso de Estados Unidos, y es que hemos pasado de cultivar el corazón a solamente la apariencia. Y tenemos una pantalla de moralidad, pero no está sustentada en la verdad, sino en la conveniencia. Porque nos conviene cierto grado de moralidad, porque nos conviene cierto comportamiento social, pero no por un asunto de principios, no porque el fundamento sea la gloria de Dios, agradar al Señor o manifestar el carácter de Cristo, sino por un asunto de conveniencia. Y a la larga, entonces, toda esa fachada se va a caer, porque lo único que permanece es la verdad. Y eso también es lo único que le da consistencia a la vida cristiana, permanecer en la verdad. Sin lugar a por dudas. eso es que Juan, en su tercera carta, él dice que su gozo es ver que sus hijos andan en la verdad. Así que para andar en la verdad, primero hay que ser afectado por ellas. Y en ese sentido, el cinturón de la verdad es esencial para este aspecto. Nosotros entonces, pastor, a la luz de lo que usted está diciendo y lo que finalmente también estaba esbozando, tenemos la responsabilidad con nuestra comunidad, con Rosy, con Edith, con la doctora Carmen, con Carlos, con Quirobe, con Eduardo, con Martín, con Alvin, con William, con Joel, con Abel, con el doctor Jonathan, con la doctora Bielka, ¿verdad? Con nuestra familia, con William, con Paola, y aquí podría pasarme la noche entera. Allá veo más personas, ¿verdad? Con Gil, con su familia, con Laura. Es decir, nuestra responsabilidad es blindar esas mentes, que sepan discriminar el error. Cuando mis hijos escuchan algo o cuando nos exponemos a alguna herejía, yo pregunto, ¿qué piensan? ¿Qué creen? Y si veo que me responden de manera correcta, entonces digo, bendito sea el Señor. La palabra de Dios afectó, está afectando, se encarnó, es parte de su conciencia y pueden discriminar y pueden condenar. Es decir, estos son los hijos que Dios nos ha dado. El Señor dijo, ninguno se perdió, uno solo.
el hijo de perdición. Y creo que los pastores debemos de decir eso también. Entonces, tratar este tema de la armadura de Dios es alertar a la iglesia, es prepararla, para que ellos no sean contados con los del mundo, ni sean contados con iglesias que lo que tienen es un marketing, que lo que andan buscando es llenar la iglesia y no quieren perder ni una sola gente, por eso tienen un mensaje de conveniencia. A veces me he preguntado, y yo sé que lo hemos discutido como pastores, si deberíamos ser tan enérgicos en los cultos públicos o trabajar con cosas que atraigan gente y después se lo vamos enseñando en la doctrina. Pero no sería eso como mercadear con la verdad, porque los que son de Dios, la palabra de Dios escuchan. Recuerdo que un domingo una familia estaba viniendo a la iglesia domingo tras domingo y estaba feliz con la prédica y trajo a su mamá y trajo a todo el mundo y me lo decía. Pero un día toqué el tema del rol de la mujer y hablé que una mujer no puede ser pastora, que eso es contraproducente, eso es ideología de género, en cierta forma, que se metió en la iglesia, el feminismo se metió. Hasta ese día estuvo esa familia con nosotros. Era una familia que viene de una tendencia pentecostal, ¿verdad? Digo, bueno, buscará su lugar y buscará un lugar donde crean igual. Ahora, los que vienen a este lugar deben de tener una consistencia con la verdad bíblica, con 1 de Timoteo capítulo 3. Todos tenemos que pensar una misma cosa. Eso es correcto. Primeramente nosotros los pastores tenemos que tener una conciencia muy clara de la trascendencia que tiene el usar bien la palabra, el usar bien la verdad, el ser íntegros. Porque uno piensa, por ejemplo, en el campo político y en el campo empresarial, la falta de integridad genera daños, ocasiona daños, pero generalmente son daños físicos, económicos y de otra índole. Pero en este campo espiritual, un pastor que falte a la integridad y que negocie la verdad y que rehúya la persecución, tiene que entender que está trabajando con almas y que son consecuencias eternas. O sea, que podemos llevar a toda una comunidad a tener repercusiones eternas, negativamente hablando, si nosotros decidimos negociar la verdad y no administrarla como se nos demanda. Entonces es algo muy serio. Y como bien usted decía, el Señor nos va a pedir cuenta por la comunidad que ha puesto a nuestro cuidado. Entonces, a veces medito cómo un pastor puede llegar a tal punto, porque creo que no hay ignorancia en esto, a tal punto de saber que está jugando con algo que se le ha dado, con un tesoro muy preciado y que se le ha dicho la manera en que debe manejarla, y entonces convencerse él mismo que no, que él puede rejugar con eso, presentarla de otra manera y acallar su conciencia y decirle a otros, incluso dar justificación y decirle, no, pero déjame buscar hasta palabras bonitas y teológicas para que ellos puedan entender el por qué yo estoy manejando la verdad de esta manera. O sea que me abruma y de verdad me da miedo, me da terror el ver pastores de sana doctrina agarrando la verdad, manipulándola y llevándola a un campo solamente, yo digo, para beneficiarse, pero ¿en qué? O sea que me da terror porque no entiendo cuál sería el beneficio realmente. Bueno, un pastor, un diablo disfrazado de pastor. Exacto. Dice, de sana doctrina, sí, se metió, pero esa iglesia de sana doctrina se durmió. Porque es una iglesia engordada, indiferente, infatuada, mezclada con el mundo. Fíjate que ahora no hay una demarcación entre la música cristiana y la impía. Yo he visto gente de liderazgo que están luchando en contra del aborto, poniendo videos de merengue y de música impía como si nada. Digo, ¿y cuál es la armadura de esta persona? Porque son discusiones mediáticas, políticas, no partidistas necesariamente, pero una proyección política. Entonces es una mezcolanza que se tiene con el mundo. Entonces, ¿qué efectividad puede haber? Sin santidad nadie verá al Señor. Diciendo que se puede tener connivencia con el mundo. Cuando dice la Biblia, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Pero quieren estar en los dos lugares. Quieren disfrutar de esta vida, carnalmente hablando, y quieren disfrutar de la venidera. Y ahí sí se aplica lo que le dijeron
al rico. Recuérdate que Lázaro sufrió sus males allí y tú vienes, en otra palabra, tú te entregaste a los placeres, pero él supo vivir una vida piadosa aun cuando la providencia no le favoreció. Así es. Creo que hay dos conceptos importantes que Satanás ha logrado diluir en el tiempo y el espacio. El primero es la iglesia, que esencialmente Pablo la presenta como columna y baluarte de la verdad. Es decir, que se supone que si hay un lugar en el mundo donde la verdad es predicada, donde la palabra es trazada, es la iglesia, donde las personas vienen a escuchar la verdad, no un mensaje motivacional, no un mensaje inspiracional, sino la verdad, que también es inspiradora y es motivacional. Y en segundo lugar, los pastores. Sí, señor. Su rol. El pastor Bayonet recientemente nos trajo un mensaje acerca de la definición bíblica de un pastor. Y lo más sorprendente es que de las áreas de trabajo del pastor está alimentar, guiar y cuidar. Pero también nos mostró una advertencia que hizo el Señor sobre pastores que veían al lobo venir y descuidaban las ovejas. Sí, los asalariados. Sí, y dice que se aprovechaban de su lana y de su carne, pero no tenían cuidado de ellas y que el Señor les iba a demandar a ellos. Entonces, el trabajo de un pastor es muy demandante porque a él se le ha entregado la verdad como el principal recurso para ser un entrenador conforme al corazón de Dios, porque él está entrenando a los creyentes para obras de ministerio y el recurso es la verdad. Por eso el pasaje en Efesios dice, hasta que todos reciban su crecimiento en amor, pero conforme a la verdad. Por lo que cuando un pastor adultera esta verdad, está yendo en contra de su llamamiento, en primer lugar, si es pastor, en contra de su llamamiento, pero también está haciendo daño letal al pueblo de Dios, a las ovejas de Cristo. Y Cristo es muy celoso con sus ovejas. Él dice que las llama por su nombre y que ninguna de ellas, por más torpe que sea, se extraviará. Pero hay de aquellos que hacen extraviar a una de las ovejas de Cristo. Y en este sentido, el llamado de los pastores es a revisar que, como comentaba el pastor Alan, ellos están trazando bien la verdad. Cierto. Porque si no es así, ellos tienen que volver sobre sus pasos. Podemos descubrir que en algún punto de las Escrituras nos hemos equivocado, pero mantenernos en ese punto sabiendo que estamos equivocados. Pero no en asuntos fundamentales. Claro, Pudiéramos claro que sí. tener una apreciación, podemos tener una aplicación, pero no en asuntos fundamentales. Ya cuando se cayó en asuntos fundamentales, Ya es una entrega. sin lugar a dudas, ya hay una aberración ahí, pero se hace de una manera muy sutil. Y el texto que ha mencionado de trazar correctamente la palabra es un término, ¿verdad?, que viene de la carnicería, es el corte, es decir, un corte a la medida, viene de la sastrería, un corte a la medida, viene de los trabajos que se hacen en edición, un corte correcto que no tenga que tropezones, la edición. Entonces, así es un corte a la medida, la palabra. Por ejemplo, para el caso del señor Piper, de lo que escribió, la mayoría de pastores que comenzaron a comentar no leyeron probablemente de forma minuciosa el documento, sino que tuvieron una apreciación y comenzaron a discutir. Así cuando los herejes hablaron en el 2013, la gente, impactante, pero cuando tú transcribes y mira letra por letra, entonces tú dices, pero esto es una unción satánica. Aquí hay una unción satánica, porque ya tú estás leyendo palabra por palabra y tú dices, esto está muy bien procesado. Esto no fue fruto de la emoción del momento. Como dice el mismo Piper, esto me ha tomado mucho tiempo. Claro, para tú poder enganchar a las personas inteligentes de la iglesia y meter tu espiritualidad, de que eres un hombre muy espiritual, y meter el martirio, pero también introducir tu veneno y utilizar términos como muerte por orgullo. Muerte por orgullo. Es decir, para poner una antítesis con muerte por aborto. Es decir, Trump, muerte por orgullo. Muerte por aborto. Espérese, eso se ve muy bonito de manera poética, pero usted va a engañar a los ingenuos, porque entonces vuelve otra vez y mete tu espiritualidad y vuelve y engancha otra vez, que no es lo que hace Satanás. ¿Qué fue lo que le dijo a la serpiente? ¿Usted cree que vino como diablo? No, le engañó, le sedujo y le metió verdad, error, verdad. Finalmente le ilusionó.
y el árbol se veía bonito, sí, como me lo dijo la serpiente, y entusiasmó también al hombre. Eso van a hacer los ministros, como dice Pablo en 2 de Corintios, se disfrazan como ángel de luz. Y qué triste que sean gente con las cuales uno ha estado muy cerca, porque entonces viene el diablo a dar golpe bajo. Dicen, eso es que tiene un problema personal. Eso, mira cómo, no. Haga lo mismo también conmigo, haga lo mismo con el pastor Onésimo, transcríbalo, punto por punto. Entonces usted dirá si tiene una unción satánica o si la unción que tiene es conforme a las Escrituras. Y en todo esto, observar que las ovejas no tienen excusa. O sea, estamos hablando de los pastores, pero nosotros como ovejas también estamos llamados a tener discernimiento. Y la misma palabra nos manda a nosotros a poder identificar a aquellos falsos maestros. Claro. Ellos tendrán su culpa y tendrán un mayor peso incluso de culpa, los pastores, pero mi consuelo no debe ser, él tiene un mayor peso de culpa que yo y él me engañó y yo me dejé arrastrar. No, yo estoy en capacidad de discernir y de darme cuenta cuando me están mezclando la leche con agua o con cualquier otra sustancia para cambiar, porque el sabor cambia. La palabra nos enseña, el apóstol Pedro hablando, que a nosotros se nos ha equipado para vivir esta vida. Todo se nos ha sido dado para vivir esta vida, para la piedad, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que como hemos venido hablando, es con la mente. Así como Satanás trabaja con la mente, Dios trabaja con la mente. Y Dios nos ha equipado también en nuestra mente y por su espíritu para nosotros poder vivir esta vida conforme a todo lo que Dios demanda. ¿Qué hace Dios? Dios te da la fe. Es un don de Dios. Y Dios te dice, ahora añádale esto. Ahora, cuando yo me pongo a estar de ocioso y no hago mi trabajo, ¿qué me dice la palabra? Como bien dijo, ¿quién fue que dijo? Que una mente ociosa es un taller de Satanás. No sé si fue Martín Lutero o si fue Spurgeon, pero lo dijo alguien. Es un refrán popular. Exacto. Pero ¿qué pasa? Es un taller de Satanás. ¿Qué sucede? La palabra dice eso. Cuando tú te ocupas de hacer lo que yo te mando, a la fe añádale virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, afecto fraternal. Y todo eso, y al final, amor. Dice, haciendo todas estas cosas, no estarás ocioso y no caerás jamás. Entonces, aquel pastor tiene su culpa, bien grande, su peso. Pero yo como oveja, yo no puedo dejarme confundir porque él sea apellido Piper, apellido MacArthur, apellido Núñez, no. O sea, yo estoy llamado a discernir la palabra y yo responder conforme a lo que Dios me ha dado a mí. Y pastor, algo más. Esto es más que un conocimiento intelectual de la verdad. Claro que sí. Juan dice, precisamente contrarrestando el movimiento gnóstico, Juan dice, la unción misma os enseña, os enseñará. Pero dice, no tenéis necesidad de maestros. Y alguien dirá, pues entonces no hace falta pastores. No, porque la unción usa a los maestros también. Claro que pero en un sentido absoluto, la unción misma os enseña. No tenéis necesidad de maestro. La unción misma, en otras palabras, cada verdadero creyente que está en el plan del Padre, en el programa del Padre, elegido por Dios, a quien Dios le ha dado el Espíritu Santo, va a completar su obra y aunque puede o podría tener una ambivalencia en un momento determinado, como en el libro del Progreso del Peregrino, vuelve otra vez al camino, porque esa unción te da la luz, esa unción te detiene y te dice, no, hay un barniz de intelectualidad. Discierne ese barniz. Ahora, si tú has comenzado a idolatrar la intelectualidad de tu pastor, de tu grupo, de tu movimiento, ya pecaste. Es decir, caíste en el error, no por el error en sí, sino porque no cuidaste tu corazón. Bueno, vamos a ir aterrizando, pastor, porque ya debemos concluir. El cinto de la verdad. Finalmente, ¿qué podemos aplicar del cinto de la verdad? Creo que la recomendación que Pablo le da a Timoteo es muy oportuna. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Confirmar que estamos en la verdad es muy sencillo. Este es el libro. Este es el libro. Y la Biblia dice que por más torpe que yo sea, no me voy a extraviar.
Entonces el Espíritu Santo, como usted acaba de decir, me guiará a toda verdad. Lo que yo debo hacer es, como comenta Santiago, es tener un corazón dispuesto a ser corregido, a recibir la palabra con mansedumbre, porque esa palabra es como una espada que me lastima, que me hiere, pero me hiere porque me está quitando el pecado, me está llevando a la santidad, me está sacando de mi zona de confort para conformarme a la imagen de Cristo. Entonces hay una responsabilidad personal. Ten cuidado de ti mismo. Así que yo tengo que decirme mí mismo, conforme a quién está tu corazón. Y una oración sabia es la que hacía David. Como yo soy tan torpe para examinarme, le pido al Señor, examíname y mira si en mí hay corazón malo para apartarme del camino y vuélveme al camino eterno. Excelente, pastor. Bueno, yo entiendo que lo que uno debe procurar es amar la verdad. Si yo amo la verdad, como ya se ha dicho, el Espíritu Santo me va a guiar porque yo voy a conseguir lo que yo ando buscando. Generalmente, cuando uno ve que, por ejemplo, como en el caso que se puso ahorita, personas que escuchan la verdad, abrazan la verdad, pero tocan una fibra sensible, como en el caso del joven rico, que el Señor Jesucristo le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, repártelo. Él dijo así, ¿no? Ahí no, porque tocaste algo que era sensible para mí y yo eso no lo quiero soltar. Ahora, si tú amas la verdad en lo íntimo y tú estás procurando ciertamente andar en la verdad, Dios te va a guiar. Y eso se va a confirmar a través de una vida de crecimiento y de santificación. Porque ¿qué dijo el Señor Jesucristo al Padre? Santifícalos en tu verdad. En tu verdad. Tu palabra es la verdad. Si yo no estoy creciendo espiritualmente y no estoy creciendo en santidad, tengo que revisarme, porque no estoy andando conforme a la verdad. Entonces, es procurar amar la verdad. Eso es lo que necesitamos. Excelente, pastores. Bueno, el cinto de la verdad es un cinto de gran trascendencia. ¿Y por qué? ¿Por qué de gran trascendencia? Bueno, porque es el cinto que amarra a las demás piezas. Es muy triste tener fe sin verdad o sin integridad. Tener salvación sin verdad es una quimera. Tener la espada sin integridad, eso no existe. Entonces, ese cinto maravilloso de la integridad, pues junta todas las piezas de la armadura de Dios. Además, ese cinto de la verdad nos habla de integridad en la verdad y de integridad en el corazón. Es decir, que el paquete doctrinal tiene que ser íntegro. Es lo que se conoce como la honestidad intelectual, que lamentablemente muchos caen en ese error. Y ahí debo añadir algo importante en el cierre. Algunos dicen, bueno, ustedes tienen sus herejes favoritos, porque ustedes centran su ataque en esa élite. No es que hay herejes favoritos, sino que hay dimensiones de herejes. Por ejemplo, Arrios era un hereje inteligente. ¿Dónde estaba Arrio? Arrio de donde vienen los testigos de Jehová. ¿Dónde estaba Arrio? Código de Nicea, el concilio de Nicea. Estaba en sana doctrina y estaba metiendo su veneno de manera sutil. Y no sabían cómo le iban a agarrar porque la ambivalencia es la fortaleza de los herejes, como dijo Calvino. Entonces dijeron, pues ya sabemos, vamos a ver una confesión de fe. Y rehuía Arrio a la confesión de fe. Ellos sabían la trascendencia de Arrio porque Arrio estaba dentro del contexto de la comunidad sana de la fe evangélica. Es decir, que a Arrio había que combatirlo. ¿Quiénes representan mayor peligro para la comunidad cristiana? ¿Los testigos de Jehová? No, porque ya están identificados. En otras palabras, ellos no creen en la deidad de Jesús, no creen que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Trinidad, sino una fuerza activa, no creen en la realidad eterna del infierno, etcétera, etcétera. No, ellos caen por su propio peso y los que van allí caen, ¿verdad?, consecuencia de su infatuación y de su altivez. Tenemos el movimiento neopentecostal. Pues yo creo que ellos caen por su propio peso. El movimiento de la prosperidad. La gente que están allí, en su mayoría, sí pueden ser engañadas, pero son codiciosas. Porque ¿qué es lo que lo asombra? La iglesia, la mega iglesia en el sur de Miami. Allá ese monstruo de iglesia que después dicen que hay cosas raras, con grandes edificios, gente que han venido de Centroamérica y tienen esas comunidades grandísimas y que apelan a los sentimientos y que convierten aquello en un frenesí. Sí, caen, tarde o temprano van a caer esos imperios. Ahora,
¿quiénes son los más peligrosos? Los que están dentro de nosotros, los intelectuales, la gente que escribe libros y que leen, las personas leen los libros como el libro cuando no se disipan las tinieblas, que meten ahí de manera sutil su veneno, pero no es que el contenido completo es error. No vaya usted a pensar eso. Meten en algún lado el error bien intencionado en puntos cardinales. Entonces diría Gurnall, identificar la herejía significa destruirla. Entonces cuando tú dices, caramba, pero yo sabía que aquí había algo, pero no sabía lo que era, como el caso de Arrio. Entonces tú dices, déjame ir a las Escrituras, confirma la verdad de Dios por el Espíritu Santo. Ahora dice, déjame buscar los documentos históricos, es decir, las confesiones de fe de las iglesias piadosas, a ver. Y cuando notas la demarcación y la diferencia, tú dices, míralo aquí. Entonces hay que tomarse el tiempo, primero cuidando el corazón, leyendo mucho, orando mucho y botar el miedo y denunciar el error. Porque si lo denunciamos, estamos combatiendo, como dice Judas, que combatamos ¿cómo? Fríamente, no con fuego, que combatamos ardientemente. ¿Cuál? La fe que nos fue dada. Porque si no la combatimos, ¿qué va a pasar? Va a combatir nuestras iglesias. Y van a estar nuestras iglesias y los miembros de nuestras iglesias, si no lo cuidamos, metidos en ese marketing, cogiendo un celular, metido en la web, escuchando toda herejía. ¿Y tú crees que tú estás pastoreando una iglesia? No, esa iglesia tú no la estás pastoreando, la están pastoreando los herejes, que no dejan de decir cosas buenas relacionadas con la familia, con el hogar, con el trabajo, hasta con la misma salvación, pero meten en el momento en que se descuidan los creyentes su veneno y podían caer en una infatuación, sobre todo cuando es asunto de conveniencia. Porque imagínese usted, pastor, Dios lo libre de mal, que cerca de usted alguien cercano a usted muy querido, pero con una vida disoluta, se suicida. ¿Usted cree que le va a gustar la doctrina de la Biblia que dice que los homicidas no heredarán el reino de los cielos? No. Fácilmente, si usted no está firme en su espiritualidad, usted va a coger aquel canto de sirena de John MacArthur, o el canto de sirena de Miguel Núñez, o el canto de sirena de Piper, y de todos esos pastores que están calladitos, porque ellos dicen que no hay que dividir, porque hay que vivir en armonía, ¿sí? En armonía con el error y con cosas que no glorifican el nombre de Dios. Pero fíjese usted que lo que lo lleva a asumir esa doctrina es un interés personal y hasta familiar. Si a alguien yo cuido, o si a una comunidad cuido, es mi familia. Y le digo las cosas como son. Porque si le digo las cosas como son, Satanás no va a entrar. Y Dios va a blindar a mis hijos y a mis nietos. Pero cuando yo digo, déjame dejar esta reserva, porque yo no sé si se puede. Y si hace esa práctica, entonces yo me inclino por esta doctrina. O no hable de eso. Porque, mire, casi todo el mundo tiene una historia de suicidio. Casi todo el mundo. Por eso es que no se habla. Casi todo el mundo. Hasta el que os dirige la palabra. Pero ¿vamos a ser fieles a Dios? ¿O vamos a ser fieles a los sentimientos o al hombre? Entonces, no hay herejes favoritos, sino que hay unos herejes que tienen una dimensión mayor de influencia que otros. Por eso la iglesia tiene que cuidarse. Y en segundo lugar, la integridad de corazón. Cuidar la integridad de corazón. En otras palabras, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón con la verdad y que no haya autoengaño. Que Dios cuide nuestra amada iglesia y que Iglesia Bíblica y la Gracia no se quede callada, porque la indiferencia es un pecado. Que la Iglesia Bíblica y la Gracia proclame todo el consejo de Dios. Y hay cosas que no necesariamente hay que pelearlas. No, porque son cosas lógicas. Son prácticas antinaturales. Uno ora y pide a Dios, Dios, ten misericordia. Vamos a orar. Pastor Onésimo, usted concluye con oración y luego nuestro querido William y Paola nos despiden con un cántico. Bien, oremos. Padre, gracias por tus favores, gracias por tu palabra. Ella es lámpara que ilumina nuestros pies
Ella es lumbrera que ilumina nuestro camino. Oramos que avives nuestros corazones en estos tiempos finales y que hagas prosperar tu obra como oraba el profeta. Primero empezando con nosotros mismos. Establece tu reino en nuestros corazones. Permítenos vivir por la palabra y que ella dé testimonio de que andamos en la verdad. Oramos para que nos capacites, oh Dios, como ministros tuyos, para defender la verdad y para proclamar el Evangelio tal como nos fue entregado. Bendice a nuestros hermanos y las personas que nos están observando y escuchando, y suplicamos que tu palabra poderosa les bendiga y les guarde y nos haga a todos nosotros estar asidos y ceñidos de este cinturón maravilloso que nos permite estar firmes ante los ataques del enemigo. Danos la victoria y ayúdanos a permanecer fieles hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adoremos a Dios con William y Paula. Libre del pecado soy, pues Cristo ya me perdonó. Él ha limpiado mi maldad, me ha redimido por su amor. Eternamente cantaré, Él con su sangre me lavó, me ha dado un nuevo corazón. Voy a exaltarle por su amor. Siempre te alabaré, solo a ti cantaré. Rey de reyes eres tú, glorioso Redentor. Te alabaré en la eternidad, tu gloria es mi canción. Mis manos hoy levantaré, pues tú eres Rey. Oh, libre del pecado soy, pues Cristo ya me perdonó. Él ha limpiado mi maldad, me ha redimido por su amor. Eternamente cantaré, Él con su sangre me lavó, me ha dado un nuevo corazón. Voy a exaltarle por su amor. Siempre te alabaré, solo a ti cantaré. Rey de reyes eres tú, glorioso Redentor. Te alabaré en la eternidad, tu gloria es mi canción. Mis manos hoy levantaré, pues tú eres Rey. Siempre te alabaré, te adoraré en todo tiempo. Cantaré, te cantaré, mi Rey. Siempre te alabaré, te adoraré en todo tiempo. Te cantaré, mi Rey, siempre te alabaré, te adoraré en
eres tú, glorioso Redentor. Te alabaré en la eternidad, tu gloria es mi canción. Mis manos hoy levantaré, pues tú eres